Los discípulos perseveraban unánimes en la oración junto a algunas mujeres y María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Preparémonos en esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño, para que nosotros muertos al pecado vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a los que hemos celebrado las fiestas de Pascua, conservarlas por tu gracia en las costumbres y en la vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, os he llamado para veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Responderemos al Salmo: Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y a este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no lo dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero
podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Estamos ya en el último día ferial de este tiempo de Pascua. Mañana ya con Pentecostés acabamos este tiempo y por eso las lecturas son un poco extrañas hoy porque van corriendo, acabando tanto lo que es Hechos de los Apóstoles como San Juan en el Evangelio. Y en Hechos de los Apóstoles nos hemos saltado muchas cosas. Todos los juicios y los desvíos donde lo cambian de un sitio a otro para que no maten a Pablo, cómo se está 2 años en cárcel, pasa de un prefecto a otro, de un tribuno a otro, van cambiando los jueces, los gobernadores, y al final ya lo envían a Roma en barco, y como pasaba tantas veces, el barco naufraga. Y en el naufragio están a punto de matar a todos los náufragos porque era un barco de prisioneros que iban a Roma y los soldados deciden que era norma general, antes de que se escapen, matarlos. Pero el centurión, para salvar a Pablo, lo prohíbe. Prohíbe que hagan esta matanza. No se sabe si es cristiano o no el centurión, pero sí que tiene debilidad por Pablo, no quiere que muera. Y entonces, bueno, llegan todos y llegan a la playa, llegan a Malta salvándose. Y después allí, 3 meses después, podrán conseguir otro barco, Roma le envía para que puedan ir a Roma. Llegan a Roma y claro, allí también los juicios eran lentos. Otros 2 años para el juicio. Sin embargo, aquí ya es diferente. Él siendo ciudadano romano y por aquello que se le acusa, que no lo ven muy claro los romanos, le dejan lo que hoy diríamos libertad vigilada. ¿Qué era libertad vigilada? Si tenías dinero suficiente, pagabas a los soldados, te ataban a un soldado y podías vivir donde quisieras, en una casa en Roma, con una cierta libertad, pero esposado a un soldado. Y tú tenías que pagar ese soldado, o sea, ese y los que le sustituyan. Y así dice que vivió 2 años en una casa alquilada. Y se nos habla también de que convocó a todos los judíos y los convocó con una doble intención. Primero porque los judíos estaban preocupados, porque si él había apelado a Roma, él era ciudadano romano y le habían aceptado eso, que no fuera contra los judíos. Y quiere aclarárselo, él no va contra los judíos, al revés, él está en la cárcel por la fe. Así que no se han de preocupar, no se va a ir, no va a acusar a los judíos, ni mucho menos. Y en el fondo lo que está haciendo ya es predicar a Cristo y hacerles entender la buena nueva. Y dice que estuvo 2 años recibiendo a mucha gente en esa casa, evangelizando, catequizando en Roma. Y prácticamente acaba así. Dice, y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos, más que el soldado que estaba a su lado todo el día. Pero eso es otra cosa. Aquí se acaba ya el Hechos de los Apóstoles. La tradición nos dirá que es declarado inocente, o sea, que lo que le juzgaban no tenía ni pies ni cabeza para el mundo romano, con lo cual lo dejan en total libertad, pero eso durará poco, porque Nerón, queriendo construir su Domus Aurea, pues habrá, no sabemos si fue él o no, todos unos dicen que sí, otros que no, que hace quemar media Roma. Si lo fue él o fue un accidente, no se sabe, o algunos dicen que no se sabe. Y el caso es que dio la culpa a los cristianos, eso sí que se sabe que fue falso, que no eran culpables los cristianos de nada, pero bueno, siempre que alguien se la cargue en vez del emperador siempre va bien. Y así empezó la gran matanza de cristianos, que duró varios años, y en esa gran matanza morirá
Pablo y Pedro, los dos en la persecución de Nerón. Mientras que el Evangelio nos coge una anécdota del final del Evangelio. Pedro lo han hecho cabeza, pastorea mis ovejas, lo veíamos ayer, pastorea mis corderos. Y acabado todo eso, y ese que dice, signo de cómo morirás, le dice Jesús a Pedro que morirá, lo llevarán donde no quieren. Y acabado de decir eso, Pedro dirá, ¿y de este qué? Hablando de Juan. Y Jesús le responde de esa forma, diciendo, oye, pero ¿y a ti qué te importa lo que le pase a Juan? Tú sígueme y sé buen discípulo mío. Lo que le pase a él es problema entre él y yo. No tengo por qué decírtelo. No lo dice con estas palabras, pero lo dice así. Le dije, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y entonces se crea esta semileyenda. ¿Ves? Jesús le ha dicho que Juan no morirá. Y es Juan que ha de aclarar eso y lo aclara en el Evangelio. No dijo que yo no moriría, sino si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Como diciendo que no, que esto era solo para acallar esas preguntas que hacían algunos discípulos, incluso Pedro, que son las preguntas no por la salvación real, sino por curiosidad. Y las preguntas de curiosidad Jesús no las responde, o las responde así. Quería decir eso, que Juan no moriría. Además aquí yo supongo que hay otro problema en medio. Cuando Juan escribe esto, es posible que hubiera ya recibido el famoso martirio de aceite. Según la tradición, lo martirizaron con aceite hirviendo y lo pusieron en una caldera con aceite hirviendo, del cual salió ileso. Entonces, entre una cosa y la otra debían pensar, ¿ves? Este Dios quiere que no se muera. Y debió seguir esa tradición mucha gente de pensar que Juan no moriría jamás. Hasta que no volviese el Señor, él quedaría en vida. Y ya con él, ya que es para la vida eterna, con lo cual no moriría Juan. Y no. Juan lo pone claro, que no, que era para sacarse a Pedro de encima, que dijo eso sin decir nada, y que no es que él no morirá, que nos lo saquemos de la cabeza. Y por eso está al final de su Evangelio esta anécdota. Y acaba diciendo, muchas otras cosas hizo Jesús. Nos va muy bien que nos diga estas cosas, muchas otras cosas, como diciendo que no lo sabemos todo, que hizo mucho. ¿Pero para qué están los evangelios? ¿Para nuestra curiosidad? No. Están para aquello que es salvífico, o sea, para todo aquello que sirve para nuestra salvación. Es por eso que pocos años después de los evangelios empezarán los evangelios apócrifos. Son esos evangelios, los buenos porque hay de malos, que eran devocionales para explicar precisamente las curiosidades de la gente. Y ahí empiezan a explicar muchas cosas de Jesús, de la infancia, de mayor, de niño, de María, que lo que viene a decir en el fondo es como una novela que presenta las cosas de curiosidad que tenemos. Pero por eso no son canónicos, son simplemente como novelitas sobre Jesús y sobre la Virgen, que no es que estén mal, pero no son de fe. Otra cosa son otros evangelios apócrifos, los gnósticos, que estos sí que son de sectas y esos sí que son peligrosos. Los otros, estos devocionales, la gente se los leía por esto, para conocer historietas de Jesús, aunque no sean del todo verdad. Algunas cosas pueden ser verdad de aquellas tradiciones que no están en los evangelios. Y otras cosas pueden no ser verdad y simplemente, novelado, como se hacen tantas novelas o tantas historias o películas sobre Jesús donde se novelan cosas que pudieran ser ciertas, pero son novela. Lo que sabemos de verdad es lo que está en el Evangelio. Lo que es de fe es lo que está en el Evangelio. Y en eso es lo que creemos nosotros. En Cristo nuestro Señor, y en todo lo que el Evangelio nos dice para nuestra salvación.
Jesucristo el Señor intercede por nosotros ante el Padre. Oremos llenos de confianza. Para que envíe el Espíritu Santo sobre la Iglesia, sobre el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos. Oremos, te rogamos, óyenos. Para que envíe sobre todos los hombres su espíritu de sabiduría y entendimiento, de ciencia y piedad, de amor y temor de Dios. Oremos, te rogamos. Para que ilumine las mentes de los gobernantes y mueva sus corazones con la luz y la fuerza del Espíritu de la verdad. Oremos. Para que todos lleguemos a formar, según el deseo de Jesús, un único redil, cuya guía y pastor sea Él. Oremos, te rogamos. Y te lo pedimos, Padre, por la mediación de tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la venida del Espíritu Santo prepare nuestras almas con los sacramentos divinos, porque Él mismo es el perdón de todos los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza. Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, entrando una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Linaza Mororto y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sí. El Espíritu Santo me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará, dice el Señor. Aleluya.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Asiente compasivo, Señor, a nuestras súplicas, para que, abandonada la vieja condición, nos renovemos con el alma santificada, como nos has hecho pasar de los antiguos sacramentos a los nuevos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias a Dios.
Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.